Lo primero que oí después de morir fue la campana de la capilla. No el sonido de máquinas de hospital, ni sirenas, ni el llanto de mi madre. Solo una nota limpia de campana. Vibraba a través de los viejos muros de piedra de la Academia San Román. Anunciaba las 6 de la mañana, el día del examen de honores nacional, la mañana en que Sofía Vidal hizo trampas, la mañana en que la encubrí, la mañana en que mi vida terminó 4 años antes que mi cuerpo. Abrí los ojos y sentí el mármol frío bajo mis rodillas. Olía a cera de velas, a lirios y a lana empapada por la lluvia. Tenía las palmas juntas, rodeando un rosario de plata que no era mío. La chaqueta de mi uniforme estaba mal abotonada. Mi pelo seguía recogido en la trenza baja y pulcra que llevaba a los 17, porque Sofía decía que me hacía parecer fiable. Sobre mí, las vidrieras de la capilla brillaban con la luz azul del amanecer. Los santos me miraban desde el cristal, como si hubieran visto demasiado y hubieran decidido que el silencio era más seguro. Por un segundo, no pude respirar. Entonces bajé la mirada. Delante de mí, escondida tras el reclinatorio, estaba la pequeña bolsa de terciopelo blanco. Se me heló el estómago. Conocía esa bolsa de mi primera vida. Sofía me la puso en la mano justo aquí, dentro de exactamente 13 minutos. En aquel entonces lloraba, o fingía hacerlo. Sus pestañas estaban húmedas, sus mejillas pálidas. Su hermosa boca temblaba al decir palabras como: «Por favor, solo esta vez, no puedo perderlo todo. Eres la única persona en la que confío». Dentro de la bolsa había un pinganillo color carne, un microreceptor y una tira de papel doblada con códigos de acceso al servidor del examen. No era una simple chuleta de estudiante, no era una fórmula copiada, ni notas escritas en una manga. Era una filtración coordinada. Debería haberla tirado, debería haber ido directa a la directora. En lugar de eso, la escondí en mi propia taquilla cuando el equipo de inspección entró de improviso. Pensé que la estaba protegiendo de un estúpido error. Creí que podría devolverle la bolsa después del examen y hacerle prometer que no volvería a ocurrir. Pensé que la amistad significaba interponerse entre una persona y las consecuencias que tenía demasiado miedo de afrontar. La policía la encontró en mi taquilla a las 11:42 de la mañana. Al mediodía, mi nombre estaba en un informe de mala conducta académica. A las 4 de la tarde, Sofía Vidal lloraba sobre la bufanda de seda de su madre. Les decía a los investigadores que me había vuelto extrañamente posesiva con su éxito académico y que debí de robarle el dispositivo de su bolso. En la graduación, ella recibió el premio a la excelencia. Para el invierno, yo estaba expulsada, vetada en los centros de exámenes nacionales. Trabajaba por turnos en una panadería, porque cada entrevista para una beca se desvanecía en cuanto buscaban mi nombre en Internet. A los 21, el contrato de limpieza de mi madre en San Román fue rescindido discretamente, por problemas de confianza de la comunidad. A los 24, Sofía salía en televisión con una chaqueta blanca. Hablaba de ética educativa como la fundadora más joven de una organización benéfica para la integridad estudiantil. A los 25, yo estaba muerta. Nada dramático. Morí en el suelo de una lavandería después de un turno de 12 horas. Tenía fiebre por una infección no tratada. Mi móvil estaba abierto en un artículo sobre el compromiso de Sofía. Se casaba con el hijo del subdirector de la Junta Nacional de Evaluación. Lo último que vi antes de que las luces del techo se volvieran blancas fue su fotografía. Sonrisa perfecta, pelo perfecto, futuro perfecto. El pie de foto la llamaba el rostro del mérito limpio. Me reí tan fuerte que tosí sangre. Luego la oscuridad, luego la campana de la capilla, luego la bolsa de terciopelo. Mis manos se movieron antes de que pudiera pensar. La recogí. Era suave, cara, cálida por haber estado escondida bajo el reclinatorio, como si la pequeña máquina de dentro tuviera pulso. Aflojé el cordón y volqué el contenido en mi palma. El pinganillo, el receptor, los códigos doblados. La diminuta película transparente que se ponía sobre el chip del carné de estudiante, para que el escáner del examen reconociera una autorización diferente. En mi primera vida, no entendí ni la mitad de lo que sostenía. Esa ignorancia me destruyó. Esta vez, entendía lo suficiente. También entendía algo peor. Sofía no había entrado en pánico. Se había preparado.
La puerta de la capilla crujió. Cerré el puño alrededor del dispositivo. Oí unos pasos suaves, ligeros, sin prisa. Incluso ahora, justo antes de un examen nacional, Sofía Vidal se movía como si el mundo estuviera alfombrado para ella. Marta. Su voz llegó suavemente a través de la capilla, envuelta en preocupación. Mi nombre era Marta Herranz, Marta para los amigos. La útil Marta para la gente que no decía la segunda palabra en voz alta. Me giré. Sofía estaba de pie bajo el arco, sosteniendo un paraguas blanco perlado de lluvia. Tenía exactamente el mismo aspecto que la primera vez. Pelo largo y negro sujeto con una horquilla de perlas. Piel pálida, ojos grandes y oscuros. El uniforme azul marino de San Román, modificado lo justo para favorecerla sin romper técnicamente las reglas. Era hermosa de la manera que les gusta a las instituciones. No era ruidosa ni amenazante, suficientemente delicada para ser protegida, suficientemente pulcra para representarlos. El ángel de la academia. La chica a la que los profesores pedían que diera la bienvenida a los donantes, porque hacía que el privilegio pareciera elegancia. Cuando vio la bolsa en mi mano, el alivio cruzó su rostro. Luego vio mi expresión. El alivio murió. Marta dijo con cuidado. ¿La has encontrado? Sí. Dio un paso adelante. Bien. Tenía tanto miedo de que la encontrara otra persona. En mi primera vida, esa frase me hizo sentir elegida. Esta vez me hizo sentir insultada. Me levanté lentamente. Me dolían las rodillas por estar arrodillada en el mármol. Un dolor pequeño y ordinario que me anclaba en lo imposible. ¿Por qué está aquí? Sus ojos se abrieron con una perfección estudiada. Entré en pánico. Pensé que los inspectores podrían revisar los bolsos en la entrada oeste. Así que la escondí aquí un minuto. Iba a moverla antes del examen. A tu propia taquilla. Una pausa. Diminuta. Mortal. Sí, dijo. Sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque en la primera vida no me había fijado en las pausas. Me fijé en las lágrimas, en las manos temblorosas, me fijé en lo asustada que parecía y confundí el miedo a las consecuencias con la inocencia. Entonces cógela, dije. Le tendí la bolsa. Sofía se quedó mirándola. Por primera vez en 2 vidas, el ángel de la clase no sabía qué expresión poner. Marta susurró. Sabes que no puedo. Ahí está. ¿El qué? La verdad. Miró hacia las puertas de la capilla, luego de nuevo hacia mí. Por favor, no te pongas así. ¿Así como? Fría. Fría. La primera acusación siempre llegaba rápido. Las chicas guapas con peticiones terribles tenían todo un vocabulario para las mujeres que dejaban de obedecer. Dejé caer la bolsa en el banco más cercano. El pequeño pinganillo golpeó la madera. Sofía se estremeció como si hubiera dejado caer a un bebé. No voy a volver a tocar eso, dije. Su rostro cambió. No del todo. No lo suficiente como para que alguien que pasara lo llamara ira. Pero algo bajo la suavidad se afiló. Prometiste que me ayudarías, dijo. No. Prometí que repasaría biología contigo. Es lo mismo. Me reí. El sonido retumbó en la capilla. No, dije. La verdad es que no lo es. Se acercó más, bajando la voz. No lo entiendes. Si no quedo entre las 3 primeras, mi entrevista para la beca Orit desaparece. Mi madre me enviará al extranjero. Mi padre me lo quitará todo. No puedo hacer ese examen en frío. Tuviste 1 año para estudiar. Sus ojos brillaron. ¿Sabes por qué no pude? Lo sabía. O conocía la versión que me había contado en la primera vida. Ansiedad, presión familiar, apariciones benéficas, cenas con donantes, su madre controlando cada hora de su día, su padre amenazándola con un internado en el extranjero. Sofía siempre tenía razones. Razones hermosas, razones trágicas, razones que convertían mi tiempo en su emergencia. Sacaste un 96 en el simulacro del mes pasado, dije. Apretó la boca. En la primera vida, yo también la ayudé con eso. No haciendo trampas exactamente. Le di mi banco de preguntas comentadas. Le expliqué cada respuesta hasta que memorizó suficientes patrones para simular brillantez en condiciones favorables. Pero el examen de honores nacional era diferente. Preguntas nuevas,
servidor bloqueado, vigilantes externos. Ningún profesor sonriéndole desde el frente de la sala. El simulacro no fue suficiente, dijo. Sabes que no lo fue. El dispositivo no te hará más inteligente. No dijo en voz baja, pero evitará que una mala mañana lo arruine todo. La misma frase, exactamente la misma. En mi primera vida, la dijo mientras lloraba en mi hombro. Recuerdo abrazarla y pensar, una mala mañana no debería arruinar a una persona. No sabía que me estaba pidiendo que le donara la mía. Miré a la santa de la vidriera sobre el altar. Su rostro pintado estaba inclinado hacia abajo, una mano levantada en señal de bendición o de advertencia. No me arruinará a mí esta vez. Sofía se quedó quieta. ¿Qué significa eso? Recogí mi mochila para el examen. Significa que voy a hacer mi propio examen. Caminé hacia el pasillo. Se puso delante de mí, no de forma violenta. Sofía nunca bloqueaba el paso como una villana. Se colocaba delicadamente en tu camino. Luego te hacía sentir brutal por intentar pasar. Marta susurró. Si te vas, suspenderé. Entonces suspende con honestidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Al instante, perfectamente. Una versión más joven de mí se habría derrumbado al verla. Lo sabía porque ya lo había hecho. Eres mi mejor amiga, dijo Sofía. No. Yo era tu escondite. Las lágrimas se detuvieron por un segundo. Su rostro se vació. Allí, bajo la horquilla de perlas y la boca temblorosa, bajo la luz de la capilla y el perfume de jazmín, bajo el amado ángel de la escuela, estaba la chica que me había visto arder una vez y había extendido las manos para calentarse. Luego, la máscara volvió. Si me dejas, dijo en voz baja, la gente preguntará por qué. Que pregunten. Preguntarán por qué tenías acceso a mis cosas. No lo tengo. Preguntarán por qué vieron a tu madre limpiando cerca de la oficina de exámenes anoche. Se me heló la sangre. Ahí estaba. Antes que en la primera vida, una amenaza vestida con el uniforme de mi madre. En la línea de tiempo original. Después de que encontraran la bolsa en mi taquilla, la familia de Sofía sugirió que mi madre podría haberme ayudado a acceder a salas restringidas, porque limpiaba las áreas administrativas. No había pruebas porque era falso. No necesitaban pruebas. La sospecha fue suficiente. Mi madre perdió su contrato meses después, tras las quejas de los padres. Esta vez, Sofía ni siquiera había esperado a la policía. La miré lentamente. ¿Mi madre? Pregunté. Las lágrimas de Sofía temblaron de nuevo. No quiero que nadie se vea involucrado. Pero si esto se pone feo, todo se pondrá feo. La estás amenazando. Te estoy advirtiendo. No. La estás amenazando. Su voz se agudizó. Estoy intentando sobrevivir. Yo también. Por primera vez, pareció realmente confundida, como si la supervivencia le perteneciera por derecho de nacimiento y a mí solo por servicio. La rodeé. Me agarró de la manga. Miré su mano. Me soltó de inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. No me hagas elegir, susurró. Casi sonreí. Ya lo hiciste. La dejé en la capilla, con la bolsa en el banco y los santos observando. Fuera, la lluvia había dejado el patio resbaladizo y plateado. Los estudiantes entraban por las puertas en grupos nerviosos, con estuches transparentes y tarjetas de admisión en la mano. El examen de honores nacional no era solo una prueba escolar. Determinaba la elegibilidad para becas, las ofertas anticipadas de las universidades y las entrevistas con donantes privados. En San Román, era tratado como el día del juicio final, pero con mejor papelería. Mi sala de examen era la gran biblioteca. En mi primera vida, nunca entré. Todavía estaba en el pasillo oeste cuando los inspectores encontraron la bolsa en mi taquilla. Esta vez, caminé hacia la biblioteca. 3 pasos. Luego me detuve, porque el coraje no es lo mismo que la estupidez. Si dejaba la bolsa en la capilla, Sofía podría moverla, destruirla, colocarla en otro sitio, afirmar que yo la había puesto allí. Ya había amenazado a mi madre. No se detendría solo porque yo me fuera. Me di la vuelta, no hacia la capilla, hacia la oficina de seguridad. Esa fue la primera interrupción del patrón. La antigua Marta habría escondido la bolsa o la habría ignorado.
La Marta renacida entendía que las pruebas solo te protegen si llegan a manos de otra persona antes de que la mentirosa empiece a llorar. La oficina de seguridad estaba junto al pasillo administrativo. Dentro, el señor Durán, el guardia de la mañana, estaba sirviendo café en un termo mientras observaba la lluvia a través de una pared de monitores. En mi primera vida, testificó que me vio cerca de las taquillas a las 6:40. Su testimonio ayudó a condenarme, porque la bolsa fue encontrada allí más tarde. Lo odié durante años, hasta que me di cuenta de que solo había contado la verdad que le permitieron ver. Levantó la vista cuando entré. Señorita Herranz, las salas de examen abren en 10 minutos. He encontrado algo en la capilla. Su expresión cambió. ¿Qué clase de algo? Un dispositivo para el examen. La taza de café se detuvo a medio camino de su boca. Puse las manos sobre el mostrador, con las palmas visibles. No lo toqué después de darme cuenta de lo que podría ser. Está en el tercer banco desde el altar, en el lado izquierdo. Una bolsa de terciopelo blanco. Necesito que llame al responsable de integridad de la evaluación antes de que nadie más la mueva. El señor Durán me miró fijamente. Luego, su entrenamiento superó la sorpresa. Cogió la radio. Quédese, aquí dijo. No dije. Mi examen es en la gran biblioteca. Puede revisar las cámaras. He venido directamente aquí. Quiero que mi informe quede registrado con la hora. Entrecerró los ojos ligeramente, no con sospecha, evaluando. Luego asintió una vez y abrió el registro de incidentes. 6:17 de la mañana. Informe de una estudiante. Diga su nombre. Marta Herranz. Lugar del hallazgo. Capilla, tercer banco, lado izquierdo. Descripción. Bolsa de terciopelo blanco, que contiene lo que parece ser un equipo electrónico para hacer trampas en el examen. Las palabras sonaban irreales, hermosas. El señor Durán las anotó. Luego avisó por radio. Me fui antes de que el miedo pudiera volver a hacerme servicial. La gran biblioteca olía a madera vieja, a latón pulido y a pánico. Habían dispuesto filas de pupitres bajo lámparas de pantalla verde, cada uno con un número de candidato pegado en la esquina. Vigilantes externos comprobaban los carnés en la entrada. Las cámaras parpadeaban desde trípodes temporales. Los retratos de la academia miraban desde las paredes. Generaciones de adolescentes caros fingiendo que el mérito y la herencia no tenían relación. Encontré mi sitio. Candidata al 42, Herranz, Marta. Mi propio nombre. Me senté y coloqué mi estuche transparente en la esquina superior derecha. Mi móvil estaba sellado en una bolsa de seguridad. Tenía las manos frías. A las 6:29. Las puertas de la biblioteca se abrieron de nuevo. Entró Sofía. Por un segundo, mi cuerpo olvidó cómo respirar. Estaba perfecta. No lloraba. No temblaba. Perfecta. Llevaba el pelo recogido, el uniforme impecable. Su rostro estaba lo suficientemente pálido como para inspirar preocupación, pero lo bastante sereno como para impresionar. Caminó entre los pupitres con la frágil dignidad de una chica que supera una adversidad. ¿Cómo había recuperado la bolsa antes de que llegara seguridad? ¿Tenía otro dispositivo? ¿Ya había colocado un repuesto en mi mochila? Mi mente empezó a acelerarse. Entonces vi sus ojos. Me miró una vez, solo una. El odio en ellos fue rápido, oculto y absoluto. Sabía que yo la había delatado. Bien. El miedo se agudizó y se convirtió en concentración. El vigilante anunció las reglas. Nada de dispositivos electrónicos. Nada de materiales no autorizados. Ninguna comunicación. Cualquiera que violara la seguridad del examen sería remitido a la Junta Nacional de Evaluación y, si procediera, a las fuerzas del orden. Si procediera. En mi primera vida, esas palabras fueron ruido de fondo. Esta vez, sonaban a profecía. El examen comenzó a las 6:45. Sección 1. Sistemas biológicos. Mi bolígrafo se movió. Al principio, cada sonido parecía peligroso. Una tos, el pasar de una página, el crujido de una silla. Sofía estaba sentada 3 filas por delante y a la derecha. Solo podía ver la parte de atrás de su cabeza, la horquilla de perlas reflejando la luz de la lámpara
Escribía de forma constante, demasiado constante. ¿Una mala señal o es que de verdad había estudiado lo suficiente? Forcé mi vista de nuevo al papel. Pregunta 5. Inhibición enzimática. Pregunta 6. Ligamiento genético. Pregunta 7. Diseño experimental. El mío, no el suyo. Para la segunda hora, la sala se redujo al examen. Esa era la extraña piedad de las preguntas difíciles. No les importa quién te ha traicionado. Exigen tu mente de forma limpia. Y si se la das, el mundo se vuelve soportable. Una respuesta a la vez. A las 8:31, la radio de un vigilante crepitó suavemente cerca de la puerta. Salió y volvió con otro supervisor. Susurraron. Mi bolígrafo se detuvo. No mires, me dije. No le des a nadie una historia que contar. Escribí. A las 9:10, durante la pregunta de desarrollo, 2 personas entraron en la biblioteca. No eran profesores, ni personal de la academia. Uno llevaba un traje oscuro y una acreditación de la Junta de Evaluación. El otro llevaba una placa de policía. La sala se congeló sin congelarse. Los bolígrafos se ralentizaron. Las espaldas se enderezaron. Nadie habló. El vigilante principal se dirigió a la fila de Sofía. Mi corazón golpeaba mis costillas. Se detuvo junto a un chico llamado Tomás. Tomás palideció. Por un segundo horrible pensé que lo había entendido todo mal. Luego, el oficial de evaluación le habló en voz baja a Tomás, revisó su pupitre y siguió adelante. No era él. Otro pupitre. Y otro. Estaban escaneando. No. Estaban rastreando una señal. Un dispositivo seguía activo. Sofía tenía un repuesto. Por supuesto que lo tenía. El oficial se detuvo junto a Sofía. La mujer policía se quedó detrás de él. Sofía levantó la vista lentamente. Su expresión era de perfecta confusión. El oficial dijo algo demasiado bajo para oírlo. Sofía levantó ambas manos del pupitre, delicada, inocente. La sala observaba sin mirar. El oficial abrió el estuche transparente. Nada. Miró debajo del pupitre. Nada. Le pidió que se levantara. Lo hizo. El rostro pálido, pero sereno. La mujer policía escaneó su chaqueta con un dispositivo de mano. Pitó cerca de su cuello. El sonido cortó la biblioteca como una cuchilla. La compostura de Sofía se resquebrajó. No del todo. Aún no. La mujer policía se acercó a la horquilla de perlas de su pelo. Sofía se estremeció. La horquilla salió. No era una horquilla. O no solo una horquilla. Dentro de la carcasa de la perla había un microreceptor. La sala dejó de respirar. El oficial lo metió en una bolsa de pruebas. Luego revisó su puño. Otro pitido. Le quitaron una fina tira transparente de debajo de la costura de la manga. Luego su zapato, un diminuto transmisor. Cada objeto entraba en una bolsa separada. Cada bolsa hacía su futuro más pequeño. El vigilante principal dijo, lo suficientemente claro para todos nosotros. Señorita Vidal, debe abandonar el examen. La voz de Sofía salió suave. Ha habido un error. La mujer policía dijo, tendrá la oportunidad de hacer una declaración. No sé cómo han llegado esas cosas ahí. Nadie se movió. Nadie la creyó. No del todo. Ya no. El vigilante señaló la puerta. Sofía me miró a través de la sala. Mantuve las manos sobre mi papel. Su rostro cambió. Entonces el ángel desapareció. La niña mimada de la clase se desvaneció. La chica que una vez había alimentado mi vida a la máquina me miró con una furia cruda y temblorosa. Entonces, la mujer policía le tocó el codo. No con brusquedad. Lo justo. Sofía Vidal fue escoltada fuera de la gran biblioteca frente a toda la promoción. Una bolsa de pruebas transparente contenía su horquilla de perlas. La puerta se cerró tras ella. Durante 10 segundos, nadie escribió. Luego el vigilante dijo, candidatos, continúen. Se añadirá tiempo adicional. Continuar. Como si una reina no acabara de ser eliminada del tablero. Como si una vida no acabara de abrirse en canal. Como si mis manos no temblaran tanto que casi se me cae el bolígrafo. Miré la pregunta de desarrollo. Evalué el papel de la vigilancia inmunológica en la prevención de la progresión de enfermedades. Me reí en silencio. Luego escribí la mejor respuesta de mi vida. Después del examen,
No nos dejaron salir inmediatamente. Nos retuvieron en la biblioteca mientras los funcionarios de evaluación tomaban declaración a los vigilantes y al personal. Los estudiantes susurraban a pesar de las advertencias. Tomás lloraba en silencio, porque había pensado por un minuto terrible que los agentes venían a por él. Alguien cerca del fondo dijo, ¿de verdad estaba en su pelo? Otro respondió, ¿la cosa esa de la perla? Sí, un tercero susurró, ¿pero Sofía? Pero Sofía. Como si la belleza hubiera sido alguna vez una credencial moral. A las 10:22 nos permitieron salir fila por fila. El pasillo de fuera era un caos envuelto en silencio. Los profesores estaban en corrillos. Los guardias de seguridad bloqueaban el pasillo oeste. Los estudiantes de otras salas de examen estiraban el cuello, hambrientos de escándalo y aterrorizados de ser descubiertos mirando. Mila apareció a mi lado. Había hecho el examen en el aula de ciencias, pero claramente ya sabía lo suficiente. Sus primeras palabras fueron, «Dime que no tuviste nada que ver con ponerle esa horquilla en el pelo». Levantó ambas manos. «Me refiero moralmente, no estratégicamente. En realidad, no contestes. Tu cara dice que eres inocente o extremadamente buena en el crimen». A pesar de todo, me reí. Mila me estudió más detenidamente. «¿Estás bien?» Nadie me había preguntado eso en mi primera vida. No realmente. Abrí la boca. No salió nada. Así que Mila me cogió de la manga y me guió a un hueco vacío donde los trofeos viejos acumulaban polvo. «Estás temblando», dijo. Denuncié la bolsa. ¿Qué bolsa? El primer dispositivo. Antes del examen, en la capilla, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Primero? ¿Había un repuesto? Mila lo procesó lentamente. El ángel de San Román vino preparada. Creo que planeaba usarme como tapadera de repuesto otra vez. Otra vez. Cerré los ojos. Ahí estaba. La palabra imposible. Otra vez. La había estado repitiendo en mi cabeza toda la mañana, pero oírla en voz alta hizo que la primera vida me oprimiera las costillas. La voz de Mila se suavizó. «Marta, abrí los ojos. Tengo que encontrar a mi madre». Eso se convirtió en lo único que importaba. No Sofía, ni la policía, ni las clasificaciones. Mi madre. La encontré fuera del ala administrativa, todavía con su uniforme de limpieza. Sostenía el palo de una fregona como un arma. 2 miembros del personal estaban cerca. La señora Vidal le gritaba al decano Valdés a través de la puerta abierta de la oficina. Mi madre parecía pequeña contra el pasillo de mármol, pero su rostro era firme. Cuando me vio, soltó la fregona. Marta, corrí hacia ella. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. En mi primera vida, después de que la policía encontrara la bolsa en mi taquilla, no me permitieron verla durante 6 horas. Para entonces, ya había oído rumores del personal. Para entonces, la vergüenza había llegado antes que la verdad. Esta vez, sabía que yo lo había denunciado primero. Sabía que esa era la diferencia entre ahogarse y estar de pie bajo la lluvia. La voz de la señora Vidal resonó en el pasillo. «Esto es absurdo. A mi hija le han tendido una trampa». El decano Valdés murmuró algo demasiado bajo para oírlo. Ella nunca llevaría dispositivos a un examen. Los brazos de mi madre se apretaron a mi alrededor. Entonces, la señora Vidal nos vio. Su rostro cambió. Caminó hacia nosotras, sus tacones golpeando el suelo como un juicio. «Tú», dijo. «No mi nombre. Tú». Mi madre se interpuso ligeramente delante de mí. La señora Vidal se detuvo. Sus ojos recorrieron el uniforme, los zapatos gastados, las manos enrojecidas por los productos de limpieza. «Esto no es un asunto del personal». La voz de mi madre era tranquila. Se convirtió en uno cuando su hija amenazó con meterme en esto. El rostro de la señora Vidal se quedó en blanco. Miré a mi madre. Ella continuó. «Mi hija me lo contó todo antes del examen. Guardamos copias». Los ojos de la señora Vidal se desviaron hacia mí. Ya no había suavidad, ni sonrisa social, ni preocupación maternal, solo rabia pulida. «No tienes ni idea de lo que has hecho», dijo. Salí de detrás de mi madre. «Sí, la tengo», dije. Esa fue la primera vez que realmente lo creí. La policía no arrestó a Sofía inmediatamente delante de todos. No con esposas. No entonces. Tenía 17 años y a los escándalos de la academia
Les gustaban los pasillos tranquilos. La escoltaron a la oficina de integridad con sus padres, los funcionarios de evaluación y 2 representantes de la policía. Pero para la hora del almuerzo, el asunto se había magnificado, porque la bolsa de la capilla no era contrabando ordinario. Los códigos de acceso que contenía eran reales, no de invitado ni falsos. Eran códigos de autorización reales vinculados a un servidor de pruebas restringido. Alguien había obtenido materiales de examen antes de su distribución. Alguien había creado repetidores de señal. Alguien había vendido o compartido respuestas. Ya no era un problema disciplinario estudiantil. Era acceso ilícito, fraude en exámenes y posible soborno. La policía regresó a la 1:18 de la tarde. Esta vez, todos lo vieron. Sacaron a Sofía por el pasillo administrativo principal, no esposada, pero sujeta entre su padre y una agente. Su rostro estaba blanco. Su horquilla de perlas había desaparecido. Su pelo, normalmente perfecto, colgaba suelto alrededor de su cara. Los estudiantes se agolpaban en el balcón superior a pesar de que los profesores les ordenaban retroceder. Parecía más pequeña sin la academia creyendo en ella. A la entrada del pasillo, el agente se detuvo y habló con sus padres. La señora Vidal se tapó la boca. El rostro del señor Vidal era gris. Sofía negó con la cabeza una vez, luego otra, más rápido. El agente sacó un documento. Otro oficial esperaba junto a la puerta. Mila susurró a mi lado. Se la llevan. Mi corazón latía tan fuerte que me sentí mareada. Esta era la escena del título de mi segunda vida. No imaginada, no deseada, real. Sofía Vidal, el ángel de la clase, embajadora estudiantil, la favorita de los donantes. Fue sacada de la Academia San Román por la policía mientras toda la escuela miraba. Me vio en el último segundo. Sus ojos se clavaron en los míos. Había odio allí, miedo y algo más. Reconocimiento, no de culpa, de memoria. Se me revolvió el estómago. Movió los labios para formar una palabra. Otra vez. Luego se fue. La escuela estalló. No en voz alta al principio. A los estudiantes de San Román se les había enseñado a tratar el escándalo como un incendio en un museo. Muévete rápido, mantén la compostura. No derribes las cosas caras. Pero los susurros se convirtieron en mensajes. Los mensajes en llamadas. Las llamadas en padres llegando temprano. A las 2 de la tarde, 3 furgonetas de noticias estaban fuera de las puertas principales. A las 3:30, la Junta Nacional de Evaluación emitió un comunicado sobre irregularidades bajo investigación penal en un centro de pruebas privado. Por la noche, el nombre de Sofía era tendencia en los círculos estudiantiles. Aunque los medios oficiales todavía la llamaban una candidata de último año, me llamaron de nuevo a la oficina de seguridad. El señor Durán parecía más cansado que nunca. La responsable de integridad de la evaluación, la señorita Calderón, estaba sentada a su lado con un portátil y una grabadora. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo corto, ojos agudos y la calma de alguien que ha visto a suficientes niños ricos mentir mal. Marta dijo: «Hiciste lo correcto al denunciar la bolsa. En mi primera vida, ningún funcionario me dijo eso nunca. Lo correcto». La frase casi me rompió. Ella continuó: «Necesitamos una declaración completa. No estás bajo investigación en este momento». En este momento, la palabra todavía me hacía estremecer. La señorita Calderón se dio cuenta. «Sé que esa frase es desagradable», dijo, «pero es precisa. La precisión también te protege a ti». Asentí. Luego conté la historia. No toda la historia. No la muerte. No el renacimiento. No la lavandería. No la futura organización benéfica de Sofía. Pero todo lo de esta mañana. La capilla. La bolsa. La amenaza. El informe de seguridad. El examen. La horquilla de perlas. La policía. Cuando describí a Sofía amenazando a mi madre, los ojos de la señorita Calderón se agudizaron. Palabras exactas. Cerré los ojos y las repetí. Preguntarán por qué vieron a tu madre limpiando cerca de la oficina de exámenes anoche. El señor Durán maldijo en voz baja. La señorita Calderón tecleó. Luego preguntó: ¿La señorita Vidal te ha pedido alguna vez que la ayudes de forma indebida antes? Podría haber dicho que no. En esta vida, técnicamente,
Lo peor no había sucedido. Pero hacer trampas otra vez no se trataba solo de la bolsa. Sofía había hecho trampas de formas más pequeñas durante años. Informes de laboratorio copiados. Pedir prestados mis ensayos como ejemplos. Entregar trabajos de grupo que yo completaba sola. Pedirme que la fichara en clase cuando tenía desayunos con donantes. Usar mis apuntes en exámenes de libro abierto y luego fingir que eran suyos. Miré la grabadora. Sí, dije. Luego empecé a enumerar. No de forma dramática ni emocional, como un inventario. En enero, entregó mi esquema de literatura comentado. En febrero, copió mi gráfico de laboratorio de enzimas. En marzo, me pidió que la fichara en 2 seminarios de biología. En abril, usó el borrador de mi solicitud de beca como base para la suya, sin darme crédito. Cada pequeña cosa había parecido soportable en su momento. Así es como funciona la erosión. Guijarro a guijarro, hasta que el acantilado desaparece. La señorita Calderón dejó de teclear en un momento y me miró. ¿Por qué seguiste ayudándola? La pregunta no era cruel. Eso la hizo más difícil. Pensé en Sofía llorando en los baños. Sofía cogiéndome de la mano en eventos benéficos. Sofía diciendo, «Eres la única que no me hace sentir estúpida». Sofía ofreciéndome llevarme en coche, ropa, atención, proximidad a un mundo que nunca podría permitirme. Sofía llamándome mejor amiga en público cuando le era útil. Sofía haciéndome sentir elegida, porque ser elegido por la belleza puede sentirse como volverse bello tú mismo. Pensé que ser de confianza significaba que yo importaba, dije. El rostro de la señorita Calderón se suavizó. No con pena, con reconocimiento. La gente usa eso como un arma, dijo. Bajé la mirada. Sí, susurré. Lo hacen. Cuando salí de la oficina, Adrián Vidal estaba esperando fuera. Por supuesto que estaba. Era el primo de Sofía, delegado de los estudiantes, capitán del equipo de debate, y una de las pocas personas en la escuela cuyo apellido podía abrir puertas sin tocar los pomos. En mi primera vida, se mantuvo detrás de Sofía durante la audiencia, silencioso y frío. Odié ese silencio casi tanto como sus mentiras. Esta vez parecía conmocionado. «¿Marta? ¿Adrián? ¿Qué ha pasado?» «No mucho. Lo suficiente». «¿Está acusada?» «No lo sé». Miró hacia la puerta cerrada de la oficina. «Mi tía dice que tú pusiste la bolsa ahí. Tu tía miente más rápido de lo que la mayoría de la gente respira». Apretó la boca. Luego dijo. Sofía recordó. La piel se me puso fría. Me giré por completo. ¿Qué? Cuando la sacaron, le dijo algo a mi madre. Lo oí. Sus ojos se clavaron en mi cara. Dijo. Se suponía que iba a ser Marta otra vez. El pasillo se inclinó. Otra vez. Mi pulso rugía en mis oídos. Adrián vio mi reacción. ¿Qué significa otra vez? Preguntó. Pregúntaselo a ella. Te lo estoy preguntando a ti. No. Le estás preguntando a la persona a la que tu familia intentará culpar. Se estremeció ligeramente. Justo. Me acerqué más, bajando la voz. Si oíste eso, escríbelo. Hora, lugar, palabras exactas. Envíalo a la señorita Calderón. Mándate una copia a ti mismo. No copies a nadie de tu familia. Sus ojos buscaron los míos. ¿Por qué debería hacerlo? Porque si no lo haces, te enseñarán a olvidarlo. Eso le dio de lleno. Lo vi. Adrián fue el primero en apartar la mirada. Mi familia no es. Sí, dije. Lo son. No tuvo respuesta. Bien. A la mañana siguiente, San Román suspendió las clases de último año para una revisión de la integridad de la evaluación. Esa era la frase oficial. La verdadera razón era que la mitad de los padres amenazaban con acciones legales.